La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos concede llegar hasta sus hogares y continuar llevando este hermoso estudio del discipulado. El tema que vamos a tratar hoy es el juicio ante el gran trono blanco. Quiero tomar dos textos bíblicos que son los que nos relatan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, este evento. A Daniel se le dijo unos 500 años antes de que naciera Jesucristo, se le reveló lo que habría de acontecer al final de los tiempos. Y posteriormente a Juan el apóstol, a quien se le da la revelación del Apocalipsis, relata con exactitud qué es lo que acontecerá con todas las almas de los pecadores que han muerto desde Caín en adelante. Ya hemos visto que se termina el reino milenial. Satanás ha sido ya condenado, es decir, no hay falso profeta, anticristo, diablo, demonios, pero todavía queda algo por hacer, y esto es lo que se conocería, según las personas, como el juicio final o el fin del mundo. Faltan dos eventos, vamos a mirar el primero ahora, que es un juicio que se va a ejecutar en el espacio para que el juez que se va a sentar allí dicte una sentencia de condenación eterna. Vamos a mirarlo en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor: estuve mirando. Daniel está estudiando las Escrituras, preguntándole a Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Cuando Daniel tiene esta visión, ve un anciano de días, y este anciano de días no se refiere a un, diríamos nosotros, al viejito aquel. Está hablando de la máxima autoridad del universo, que es Dios, que es el creador, en este caso nuestro amado Señor. Pero dice algo más, dice que este anciano tenía vestiduras blancas como la nieve, y el pelo de su cabeza era blanco. Esto habla de su sabiduría, de su santidad, de todo su poderío que él ejerce. Se sentó en su trono, y dice la Escritura que llama de fuego salía del mismo, fuego ardiente salía del trono. Es decir, el salir fuego de ese trono no significa otra cosa, sino que es un juicio que se va a ejecutar. Ahora, ¿para quién va a ser este juicio? Este será, sin lugar a dudas, el juicio de la eterna condenación. Desde la raza humana, desde nuestros padres que murieron, Adán y Eva, obviamente Adán y Eva pues conocieron a Dios, tuvieron una perfecta comunión con Él. El hombre desobedece, peca, falla, entra la muerte, el pecado, a toda la raza humana a través de nuestros primeros padres. Sin embargo, pues es lógico pensar que Adán y Eva tuvieron esa promesa de restauración, porque ellos son quienes empiezan a enseñar a sus hijos la verdad de ese Dios bueno que ellos han conocido perfectamente en una plena, maravillosa y especial comunión en el huerto del Edén. Ahora ellos han muerto todas las generaciones, pero de allí en adelante encontramos que muchos de ellos han muerto sin Dios, sin obediencia al Señor, sin vivir para Él. Esto muestra entonces que todas las almas de las personas que han muerto sin Dios, sin creer en Él, sin obedecerle a Él, han ido a un lugar de condenación, que inicialmente, cuando Dios preparó ese lugar que se llama el infierno, no lo preparó para los hombres, lo preparó para Satanás y sus ángeles caídos, es decir, para los demonios. Con todo, el hombre, por desobedecer a Dios, se ha hecho merecedor de ese lugar de tormentos, donde a la postre
serán sacados de allí, que es lo que vamos a mirar en este momento. Dice el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué vemos allí? Que hay un juez que va a dictaminar una sentencia. De hecho, este juicio es para eso, para dictaminar una sentencia de condenación. Déjeme poner un ejemplo en este momento acerca de una persona que es privada de su libertad. Un delincuente, una persona que ha transgredido la ley, que ha asesinado, que ha robado, que ha violado, cualquiera fuere el acto delictivo que haya cometido. Cuando esta persona es privada de su libertad mediante una orden de arresto, va a la cárcel, y note algo, aunque va a la cárcel y aunque haya sido tomado en el mismo acto de su delito, el agente de policía, en este caso, que es quien lo captura, no lo sentencia. No le lee una carta de sentencia y lo condena porque él no tiene esa facultad. Eso lo debe hacer un juez. Entonces, ¿qué hace este ente, que es el que lo captura? Lo lleva, lo priva de su libertad, le lee unos derechos que tiene, hacer una llamada, bueno, algunas cosas, y esta persona entra allí al presidio. Note algo, ya está privado de su libertad y es posible que allí, en ese centro donde va a estar recluido, antes que se le dicte la sentencia de su condenación, de su condena por el delito que ha cometido, la persona sufre. Ya no tiene a sus familiares consigo, no puede hacer lo que quiera, ha perdido su libertad. Puede ser que allí hasta lo torturen, lo puedan matar también. Es decir, sufre, está restringido de la libertad plena que tenía antes de cometer su delito. Luego esta persona es llamada precisamente para que se presente ante un juez. Y en aquella sesión, el juez va a leer todo el dictamen del delito con pruebas que determinan precisamente el número de años de condena que esta persona va a sufrir debido a ese acto que ha cometido. Por ello dice la palabra que un río de fuego procedía delante del trono, porque este es una sentencia de juicio y de condenación eterna. Resucitarán los muertos desde Caín en adelante, todos los pecadores que han muerto sin Dios, en desobediencia a Dios, que no arreglaron sus vidas, y entonces se presentarán delante de él. Dice la Escritura, en el texto que estamos citando, que millares de millares le servían. Servidores de Dios, ángeles, y bueno, allí va a estar de igual manera su amada. Pero me llama la atención que son muchísimos más los perdidos, porque dice, y millones de millones comparecieron delante de él. Asistían delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es básicamente por eso, porque hay unos libros donde se registra todos los actos de una persona, sus pensamientos, sus palabras, sus sentimientos, sus hechos, sus acciones. Y también todas las oportunidades que tuvo mientras tenía vida de haber arreglado su vida, de haber pedido perdón a Dios, de haber implorado su favor, de haber aceptado el regalo de Dios, de haberse acogido al plan salvador de Dios, pero que tristemente murió en esa condición y no lo hizo. Es decir, no se arrepintió, no cambió su manera de vivir, no se volvió de su pecado y de su maldad, sino que siguió haciendo lo mismo. Entonces el juez se sentó y cuando el juez se sienta va a leer una sentencia y allí vamos a mirar lo que nos relata Juan como unos 500 años después. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué muestra esto? Que la tierra misma y el cielo se asustaron. Se sintieron, digámoslo de esta manera, aterrorizados por lo que va a acontecer. Porque de hecho es un evento único y para siempre. Hemos dicho que terminando el milenio, Satanás ya no está, los demonios no están confinados en un lago que arde con fuego y azufre para siempre, el falso profeta, el anticristo,
Pero note algo, ahora resucitan los muertos. Los muertos desde Caín en adelante, que fue el primer homicida que la Biblia registra, quien mató a su hermano y que tuvo el favor de Dios para que se arrepintiera, pero no lo quiso hacer. Allí entonces llamarán a lista y a cuenta a todas las personas que murieron condenadas, perdidas sin Dios. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra huyeron, no querían estar presentes en ese acto, porque todas las personas que van a ser llamadas en este juicio, ante este gran trono blanco, y es blanco porque es de justicia y de la santidad de Dios, con la cual se medirá lo que Él va a leer cuando el juez abra los libros y leerá las acciones de cada persona que va a ir a la condenación eterna. Dice la palabra, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Está hablando de almas. Si son muertos, porque resucitaron, para presentarse sus almas delante de Dios y recibir el más terrible juicio y la sentencia por los siglos de los siglos jamás. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces note algo, el juez se sienta, llaman a cada persona, digámoslo en este orden. Por ser Caín el primer pecador no arrepentido, un asesino, llaman a Caín, a cuentas. Abren el libro de las obras de Caín. ¿Y qué va a aparecer allí? Que Caín se enojó con su hermano, lo llevó al campo y lo asesinó. Pero también va a aparecer allí el registro de si Dios le dio una oportunidad a él de arrepentimiento, y aparecerá porque está registrada en la misma Biblia. Dios le dijo, el pecado está a la puerta, tú escoges. Dios nos pone a escoger en la vida. Yo puedo escoger el bien o el mal, la bendición o la maldición. Soy yo quien escojo por el regalo maravilloso que Dios nos dio a la raza humana de la libre elección, o lo que se conoce como el libre albedrío. Yo puedo elegir en mi vida lo que quiero hacer, sea bueno o sea malo. Y Dios me lo va a respetar, aunque por esa acción que yo cometa, buena o mala, pues tendré unas consecuencias. Unas para salvación, vida eterna, si obedecí a Dios, si me arrepentí del pecado, si me aparté del pecado, si no lo volví a practicar y viví para Dios. O tristemente, esto que estamos viendo, presentarse delante del juez, delante del mismo Jesucristo, pero ya no como el abogado para que lo defienda, sino como el juez que dictará la dura sentencia de condenación eterna. Entonces llaman a Caín, le dicen la oportunidad que tuvo, que Dios le dio, pero que él no se arrepintió, él no se volvió a Dios. Entonces, como otra opción, miren lo bueno que es Dios y lo justo que es Él, se abrirá el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Es el libro de las personas salvas que están inscritas allí. Por tanto, de este juicio no va a aparecer ningún nombre. Y Dios lo hace precisamente para mostrarle al hombre, a esa alma perdida, que tan justo es Él, que tendría que aparecer un registro cuando la persona se arrepintió. Pero como Caín no se arrepintió, entonces tendrá que sufrir la dura sentencia. No te conozco, maldito hacedor de maldad. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y será lanzado, dice la Escritura, a un lago que arde con fuego y azufre. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Es decir, las mismas personas que están en la condenación eterna del infierno, saldrán de allí. Sí, pero no saldrán de allí para ser salvos. Saldrán de allí, como puse el ejemplo anterior, de esta persona que estaba sindicada en la cárcel, pero que no se le había dictado una sentencia ante un juez. Entonces, ahora en este tribunal del juicio del trono blanco, saldrán todos los que están condenados en el infierno, que están perdidos allí, siendo atormentados, pero que no se les había leído la sentencia. Digámoslo de esta manera, era un alma que estaba sindicada, sufriendo los tormentos del infierno, pero que todavía no se le ha dictaminado su sentencia eterna. Ahora salen, y dice la Escritura que se presentaron delante de Dios. Y de esa manera se le leen los libros a cada uno por sus obras, por todo lo que haya hecho, por todo lo malo y pecaminoso que haya hecho, y también por todas las oportunidades
que tuvo de conocer a Jesucristo, de vivir para Él, de arrepentirse, de convertirse a Dios, los del Antiguo Testamento por tener comunión con Dios, los del Nuevo Testamento por no haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Dice la palabra, el versículo 14, y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué muestra esto? Pues que aún el mismo infierno va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. La muerte misma, porque ya no habrá muerte más de ahí en adelante por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos jamás, es decir, por toda la eternidad, no volverá a haber muerte y tantas otras cosas, dolor, sufrimiento. Pero mirando esta sentencia de juicio ante el gran trono blanco, no habrá nadie que se pueda escapar de ese terrible juicio. Por eso he dicho durante todos los programas anteriores, hoy es día de salvación. ¿Para qué? Para que se vuelva a Dios, para que haga un pare, un alto en su camino, y cualquiera fuere el pecado que hubiere cometido, Dios está dispuesto con los brazos abiertos a limpiarle, a perdonarle y a restaurar su vida. Eso es lo que Dios hace y para eso Él vino y se hizo hombre en esta tierra. Murió en la cruz para que todo aquel que crea en ese sacrificio pues no se vaya a perder. Eso es lo que Dios le quiere evitar a toda la raza humana, pero tristemente toda la raza humana no quiere ir al cielo. Si le preguntásemos a un asesino, a un sádico, a aquel que viola niños, al ladrón, al delincuente, al brujo, al hechicero, a quien hace todo el daño y la maldad, ¿le gustaría irse al infierno a que lo atormenten o quiere ir al cielo? Pues nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir a un lago que arde con fuego y azufre. Todos dicen, no, pero es que mi Diosito sabe que me tocó hacer esto porque tenía unas necesidades y quiere justificar su maldad y su pecado. No existe delante del juez justo una sola obra pecaminosa justificada. Todas están bajo el juicio de condenación eterna. Por ende, mientras tengamos vida, es donde podemos arreglar cuentas con nuestro Dios. Si yo pretendo, no, después cuando yo me muera, mis familiares van a hacer un rezo por mí, van a pagar unas misas y entonces mi vida será arreglada. Bueno, esa es la más grande de las mentiras que Satanás se ha inventado en el mundo entero, porque la Biblia dice precisamente que cuando una persona muere, cuando se desprende el ser inmaterial, espiritual de él, que es el alma y el espíritu, el cuerpo va a la tierra, va al sepulcro, en su defecto será cremado. Ese es el cuerpo, pero el cuerpo no va a dar cuentas. Quien va a dar cuentas es el alma, porque el alma es la que peca. Ya hemos dicho que el alma le da órdenes al cuerpo, quien obedece las órdenes del alma para ir a pecar. El alma es la que se va a presentar delante de Dios porque ha pecado, pero si la persona muere sin haberse arrepentido, ya está asegurado que irá a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leerán para que no haya excusas todo lo que la persona hizo, y me atrevo a decir, por la experiencia propia de mi salvación, de cómo Dios salvó mi vida, le mostrarán a aquellas personas todas sus acciones, todo lo que hizo, todo lo pecaminoso y lo malo. Y de hecho, creo que uno de los peores castigos, tanto en el infierno como en el lago que arde con fuego y azufre, porque el alma no se va a morir allí. El alma será atormentada por los siglos de los siglos jamás. Será, sin lugar a dudas, el mayor tormento, la mente, la conciencia y saber que tuvo tantas oportunidades de ser arrepentido, de ser transformado, de ser cambiado por el poder de Dios, de vivir una vida nueva, de empezar de nuevo, pero muchos en ocasiones porque ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la sociedad? Me da mucha pena, siempre me conocieron religioso y ahora que me vuelvan a ver evangélico, cristiano, sirviendo a Jesucristo, con una Biblia y yendo al culto, cantando coritos, dicen muchos, se avergüenzan. Por tanto, el que en vida se avergüence del Evangelio, Jesucristo se avergonzará delante del Padre y de sus ángeles e irá a una condenación eterna.
Dios no quiere esto para el ser humano. Pero aquí hay una verdad, y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, de todos estos millones de millones, como lo vio Daniel, y lo que estaba mostrando Juan, ni uno solo será salvo. Serán todas las almas perdidas que están, vuelvo a decir, en el infierno y en todos los lugares, saldrán a esa resurrección de muerte, serán presentados delante del juez, se leerán las sentencias e irán a acompañar al falso profeta, al anticristo, a Satanás y a todos sus demonios. Y ahora irán todos los pecadores desde Caín en adelante hasta el último de la revuelta en Jerusalén, terminando el milenio, irán a una condenación eterna por los siglos de los siglos jamás, separados de Dios para siempre. Porque ahora Dios lo que va a hacer es crear algo nuevo y diferente para una nueva generación también, por los siglos de los siglos jamás, en bendición con Él. Sin embargo, allí, imagínense esta escena. Un lugar que no es el infierno, porque es mayor que el infierno. Tan así es que el mismo infierno, que es fuego y tormentos, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, para que también el infierno se queme allí. Imagínense cómo será ese lugar. Con Satanás, que ya no será el príncipe de las tinieblas gobernando y manipulando a los hombres, sino reducido, como lo dice el profeta Isaías y Ezequiel, reducido como si fuera el alma de un hombre más. Es decir, tanto demonios y el mismo Satanás y todos los pecadores del mundo entero, desde el inicio de la raza humana hasta el último que murió sin arrepentimiento, estarán allí confinados por los siglos de los siglos jamás, siendo atormentados, maldiciendo a Dios, porque su pecado no acabará, su pecado mismo los carcomerá por los siglos de los siglos jamás. De hecho, en la gran tribulación vimos que los hombres, en medio de todos estos juicios, ni siquiera así se arrepintieron ni dejaron de blasfemar el nombre de Dios. Allí será peor todavía. ¿Por qué? Porque Dios no los va a escuchar. Sin embargo, ellos suponen que todas las maldiciones e improperios que profieran ante Dios, Dios los escuchará, pero Dios no los va a escuchar. Están separados de Dios para siempre jamás. Nunca más Dios se acordará de ellos, porque ya no tienen oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación, vuelvo a repetir, la tenemos aquí, la tenemos ahora, la tenemos mientras haya vida, la tenemos ahora mientras escucha este programa. Digámoslo de esta forma, lo tengo que decir con seguridad y claridad. Supongamos que alguna persona que me escucha en esta hora sea la última oportunidad que Dios le esté dando de vida, y Dios le está diciendo lo que le va a sobrevenir si no se arrepiente ahora. Entonces dirá, mañana me arrepiento, pero si muere hoy, si muere ahora, si muere esta noche, a la hora que fuere, y no se arrepintió, pues esta será la última grabación que le mostrarán allá en ese momento, ante el juicio del trono blanco, y donde le dirán, aquí tuviste esta ministración. Un pastor se dedicó a enseñarles estas verdades, pero lo juzgaste, lo criticaste, no quisiste aceptar tu salvación y dijiste, después lo hago. Entonces, por no haber aceptado esa última oportunidad de gracia que te brindé, perdido y condenado estás para siempre jamás. Es decir, no va a haber oportunidad. La oportunidad es ahora. Por eso le digo, yo un día agradezco tanto a mi Dios, que ese día, hace 31 años, Jesús descendió, habló conmigo, una palabra similar a lo que yo le estoy diciendo. Me hizo una pregunta. ¿Sabes a dónde se va tu alma si mueres esta noche? Yo no sabía que esa noche iba a morir. No lo sabía. Él solo me hizo esa pregunta. Y allí caí de rodillas, lloré toda esa noche, me arrepentí, le pedí perdón a Dios y le dije estas sencillas palabras. Dios, si tú existes y ayudas y restauras a las personas, como dicen los evangélicos, y los cambias, cámbiame entonces a mí. Y yo iré a donde sea y predicaré que tú eres real. Bueno, Dios me salvó, Dios me escuchó. Dios tuvo misericordia de este miserable pecador, atestado de problemas, de pecados, de enemigos,
de todo lo malo que el pecado y el mundo y la carne ofrecen. Pero Él me dio vida nueva. Si usted hoy le dice a Dios de todo corazón: Señor, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. He hecho lo malo durante esta vida, pero hoy reconozco que no hay más tiempo. No puedo esperar más tiempo ni pensar en el qué dirán. Hoy quiero saber qué tú dices de mí. Y como he escuchado tu palabra, tú de mí dices que soy salvo y que no iré a una eterna condenación si acepto que tú eres mi Señor. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Ayúdame, Dios, a extender este mensaje de buenas noticias para que mis familiares, amigos y seres queridos también sean salvos. Si ha hecho esta sencilla oración, no irá al juicio del trono blanco. Viva para Dios, estudie las Escrituras, hable con Dios cada día. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana para traerles este pan que nos bendecirá y que nos traerá la más grande noticia que jamás haya escuchado. Dios les bendiga. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.